Buenas tardes, Sergi, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿vosotros bien? Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Bienvenidos a un nuevo directo desde nuestra cuenta de Instagram. Yo soy Rocío Martínez y soy responsable de contenido de la unidad de negocio de cuidados intensivos y hoy tenemos el enorme placer de contar con el doctor Sergi Tormo, médico intensivista del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitari Politécnic La Fe de Valencia. Lo primero que te vamos a pedir es si te puedes presentar un poquito, contarnos un poco sobre tu experiencia para que las personas que nos están viendo puedan conocer un poco más sobre tu trayectoria. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, mi nombre es Sergi Tormo, ya me has presentado. Soy médico intensivista, actualmente trabajo en el Hospital La Fe, pero bueno, mi carrera empezó en la antigua Fe, en el antiguo Hospital La Fe, donde hice la residencia. Allí, durante los 5 años que hice la residencia, pues estuve formándome mucho tuve la oportunidad de formarme en hemodinámica. Y es un campo que me apasionó, ¿no? Probé pues, todos los monitores que teníamos entonces. En aquel momento estaba empezando a salir el pico, utilizábamos mucho el SWAN. Los monitores basados en la onda de pulso tardaron un poquito más en venir, pero bueno, fue durante esos años durante los que empecé yo mi andadura por el manejo hemodinámico de los pacientes en shock. Acabé la residencia, me fui al Hospital de la Ribera, nací aquí también en Valencia. Allí en una UCI médico-quirúrgica 27 camas tuve la oportunidad de seguir desarrollándome, utilizando mucho pues, la termodilución transpulmonar y posteriormente conocí los sistemas basados en la onda de pulso. Nos llegó el Vigileo que tuve la oportunidad de probar y finalmente pues Vigón nos ofreció tener el Mosquer, que lo conocí a través de un compañero, lo estuvimos utilizando en cuidados intensivos. Y bueno, básicamente ha sido esta mi trayectoria hasta hace un año, en la cual pues con la oposición me vine otra vez a la FE y ahora estoy trabajando en la nueva FE, donde estoy también pues desarrollando proyectos en cuanto a monitorización hemodinámica, utilizando monitores basados en la onda de pulso como el Mosquer, mucha ecocardiografía también. Y bueno, están intentando estar a la última de todos estos sistemas de monitorización y de tratamiento del shock. Muy bien. Bueno, antes de empezar con la entrevista, queremos recordar a todas las personas que nos están viendo que en cualquier momento pueden realizar sus preguntas y las responderemos al final de la entrevista. Bueno, como sabéis, esta entrevista es sobre la respuesta al volumen en pacientes con shock séptico. La semana pasada publicamos un caso clínico presentado también por el doctor Sergi Tormo, que podéis encontrar en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar con la entrevista. La primera pregunta que queríamos hacerte es sobre el cuadro clínico de estos pacientes, de los pacientes con shock séptico. ¿Cuáles son los síntomas de estos pacientes? Bueno, a ver, el shock séptico viene derivado de una infección, ¿no? Habitualmente esa infección tiene un foco y la clínica va a depender de ese foco. Si el shock séptico viene de una neumonía, pues el foco inicial será el respiratorio y vendrá el paciente pues, con la típica clínica de neumonía de tos, expectoración, fiebre y puede desarrollar o no sepsis y séptico en función de la evolución. Si viene de una sepsis abdominal, porque es una perforación intestinal o una pancreatitis, una peritonitis, pues el cuadro derivará fundamentalmente de la clínica digestiva. Luego, el problema está en que cuando esa respuesta que se hace a la infección deja de ser local y pasa a ser sistémica, es decir, pasa a todo el cuerpo, es cuando viene la sepsis, ¿no? Que es una respuesta inflamatoria a nivel de todo el cuerpo, ¿no? A nivel sistémico, a una infección. Si eso sigue perpetuándose en el tiempo, pues además puede aparecer fallos orgánicos y la aparición de un shock séptico que vendría posteriormente la disfunción multiorgánica cuando hubieran varios fracasos de órgano y finalmente vendría la muerte. A día de hoy, la principal causa de mortalidad en las UCIs españolas es el shock séptico, en todas. Que las coronarias no, pero en la UCI de politrauma, en la posquirúrgica, en la médica, la principal causa de muerte es el shock séptico.
La sepsis mata anualmente a unas 17.000 personas al año en España y se diagnostican casi 200.000 episodios de sepsis en los hospitales españoles. Es decir, mucho más que el tabaco o los accidentes de tráfico. Además, no estamos protegidos nadie de este cuadro de shock séptico. Lo puede desarrollar cualquier persona independientemente de su edad o de sus fallos o de sus procesos de base. Sí que es cierto que a mayor edad y a mayor patología de base, pues uno sufre el shock séptico y la gravedad es mayor en ese shock séptico, ¿no? O en esa sepsis. Pero a día de hoy pues tenemos gente de todo tipo, gente sana que tiene shock séptico, gente con patologías de base y cada vez, además esta enfermedad cada vez tenemos más patología derivada del shock séptico, ya que pues cada vez somos más agresivos, los cánceres se tratan cada vez más, la inmunosupresión cada vez es más agresiva, los pacientes son cada vez más añosos con más comorbilidades y la presencia de shock séptico, lejos de ir en descenso, va cada año en aumento, ¿no? con procesos más graves. En los últimos años hemos conseguido reducir la mortalidad de este shock séptico, aunque sigue siendo elevada, a expensas pues, de haber hecho protocolos, de conocer mucho mejor la enfermedad, de unos tratamientos antibióticos más agresivos, de intentar controlar los focos lo más precozmente posible y bueno, el uso de una monitorización hemodinámica y de unos tratamientos de soporte con fluidos, con vasopresores, que cada vez lo estamos haciendo mejor, con mayor conocimiento de todo lo que hacemos, ¿no? Todo esto ha derivado también en los últimos años en la aparición de lo que se llama el código sepsis, ¿no? Tenemos muy presente que en el infarto, en el ictus, cuanto antes actuemos, pues mejor, ¿no? Se puso el código ictus, el código infarto, en el cual lo fundamental es el tiempo. Tenemos que intentar reperfundir el corazón, reperfundir el cerebro en el menor tiempo posible. A raíz de todo esto, también se ha intentado en los últimos años crear un código sepsis en el cual el tiempo es fundamental, el reconocimiento de esa infección, de esa respuesta inflamatoria que se produce a nivel de todo el organismo y el tratamiento precoz con antibiótico, con resucitación, con animación de fluidos, con monitorización, con el uso de vasopresores y con control del foco de ese cuadro infeccioso, ¿no? Y en ese marco en el que nos movemos actualmente en el shock séptico, una patología muy prevalente en las unidades de cuidados intensivos, grave, mortal, si no se trata. De hecho, si hay retraso en el tratamiento, pues cada hora que se retrasa el tratamiento correcto de ese shock séptico, pues aumenta la mortalidad entre un 8 y un 10%. Estamos ahí, es decir, que es una patología extremadamente grave. Y bueno, a día de hoy es una de las patologías pues, más frecuentes, como he dicho, en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. Y es ahí donde estaríamos en el punto actual. Bueno, además, ya nos lo has dicho un poco, nos has estado hablando un poco del tratamiento, nos has dicho algo de monitorización y en el caso clínico, una de las cosas que nos dices es que lo importante que es no ir a ciegas. Dices que es necesario guiarse por unos objetivos y esto está muy relacionado con lo que acabamos de hablar, con la monitorización. ¿Cuál es la importancia de monitorizar al paciente en shock séptico? A ver, esto es una respuesta complicada porque yo te voy a dar mi opinión, aunque luego los estudios siempre que han intentado demostrar que monitorizando a los pacientes van mejor que con el buen ojo clínico, esos estudios han fracasado, ¿no? Hay pequeños estudios que sí que demuestran que monitorizando de una manera, monitorizando de otra, consigues mejoras en algún punto, pero cuando hablamos de supervivencia es muy difícil demostrar una disminución de la supervivencia utilizando monitores. Mi opinión es la siguiente, ¿qué es mejor, saber o no saber, ¿no? Para mí es mejor saber. Hay que conocer lo que le está pasando al paciente, hay que tomar decisiones en función de lo que le está pasando al paciente de una manera adecuada y con conocimiento. Y ahí es donde creo yo que la monitorización juega un papel fundamental, ¿no? Si asumimos lo que sabemos de siempre, ¿no?
de la macrocirculación, ¿no? De lo que depende, de qué depende el volumen del corazón, de qué depende la tensión arterial sistólica, de qué depende el transporte y consumo de oxígeno, es necesario conocer y monitorizar todos esos parámetros, ¿no? Entonces, yo a día de hoy no entiendo el tratamiento de un shock séptico grave en cuidados intensivos sin ningún tipo de monitorización, ¿no? Hay que guiar los objetivos intentando pues, mantener unas presiones de perfusión orgánica, intentando aumentar la tensión arterial, conociendo en parte o puntualmente o de forma continua el gasto cardíaco y viendo cómo lo que vamos haciendo, si el paciente va respondiendo o no, en todos los ámbitos, tanto en el bioquímico, con el uso de analíticas, con el uso del láctico, del lactato, como el macromodinámico, intentando monitorizar pues, parámetros de precarga, parámetros de contractilidad, parámetros de gasto cardíaco, de poscarga, como intentar tener una visión directa de lo que está pasando a nivel cardíaco, a nivel macrodinámico, como hacemos con la ecocardiografía, que a día de hoy creo que también es fundamental en el manejo hemodinámico de cualquier paciente en shock. A ver, no hay que ir a ciegas porque si nos pasamos, cuando administramos mucho volumen, ¿no? Estamos en un paciente que nos ha venido con sepsis, evoluciona hacia un cuadro de hipotensión, ¿no? Imagínate que estamos en urgencias y nos viene ese paciente con un cuadro de infección sistémica. Nosotros empezamos a pasarle volumen. El primer volumen siempre será a ciegas porque no tenemos ahí ningún tipo de monitorización. El paciente viene con una infección sistémica, hay un aumento de la permeabilidad vascular sistémica, se crea una hipovolemia relativa, hay paso del líquido al tercer espacio y nuestra primera función va a ser intentar administrar el líquido para volver todo a la normalidad. Muchas veces conseguimos simplemente con ese líquido volver a la tensión arterial normal, el gasto cardíaco normal y cortamos el ciclo. ¿Qué pasa si a pesar de ese líquido el paciente sigue hipotenso y no responde? Entraríamos en lo que llamaríamos un shock séptico, un shock refractario, un shock séptico en el cual ya nos veríamos obligados a administrar vasopresores, ¿no? Iniciaríamos noradrenalina ahora como el primer vasopresor de elección y deberíamos de seguir administrando volumen, pero ya esta vez no a ciegas, sino utilizando algún parámetro que nos haga saber si el paciente va a responder a ese volumen o no. ¿Qué pasa si nos quedamos cortos? Pues va a pasar que el paciente tendrá esa hipovolemia relativa, que estaremos jugando con gastos cardíacos más bajos de los que podríamos estar teniendo si hiciéramos una adecuada resucitación con volemia, con volumen y el paciente tendría un peor pronóstico. Por la otra parte, ¿qué pasa si nos pasamos con el líquido? Bueno, pues ese líquido se Parece que hemos perdido un momento la señal. ¿Me oyes? Hola. Sí, hemos perdido un momentito, medio minuto te hemos perdido. Ah, me habéis perdido medio minuto. Bueno, pues Sí. no, nada. Lo que estaba comentando que si nos quedamos cortos con el volumen, el paciente pues va a estar con una hipovolemia relativa, en el cual el gasto cardíaco va a ser inferior al que podríamos nosotros darle añadiendo más volumen. Pero por la otra parte, si nos pasamos con el volumen, lo que va a pasar es que ese volumen en exceso va a ir al tercer espacio y va a ir acumulando mediante edema los diferentes tejidos. Y esto va a ser a nivel sistémico. Si va a los pulmones, producirá un edema pulmonar no cardiogénico y evolucionará hacia el famoso síndrome de distrés respiratorio agudo o del adulto. Si va ese edema al corazón, pues puede producir un edema intersticial con una disminución del gasto cardíaco y un empeoramiento de la función cardíaca. En el intestino nos va a producir una destrucción de la barrera que tenemos ahí y aumenta la translocación bacteriana, puede producir ilio, malabsorción del contenido gástrico e intestinal y no poder nutrir al paciente de la forma habitual. Y en los riñones nos va a producir una insuficiencia renal por lo mismo, tanto por necrosis tubular aguda como por ese edema intersticial que se puede producir. A nivel cerebral se ha descrito también que hay edema cerebral que puede producir pues, deterioro de la función cerebral con agitación, con somnolencia, incluso con grados mayores de coma.
Entonces es importante el uso de algún sistema que nos permita saber si el paciente va a responder o no va a responder al volumen. Y es ahí donde entran en juego los parámetros clínicos que podemos estar viendo. Nosotros le podemos administrar volumen y vemos si en tiempo de rellenado ungueal mejora, si la tensión arterial mejora, si aumenta la diuresis. Pero bueno, eso es bastante subjetivo y a día de hoy yo no entiendo pues eso, una monitorización hemodinámica en la cual no está ya incluido el gasto, incluido el gasto cardíaco. Y ahí es donde entraría pues los monitores actuales en saber si cuando nosotros administramos un volumen aumenta el gasto cardíaco, mejora los parámetros de precarga, mejora los parámetros de porcarga y el paciente pues conseguimos tenerlo en la parte óptima de lo que sería la macrocirculación, ¿no? En la primera respuesta, en la primera pregunta, nos comentabas la importancia de actuar de una forma precoz, de una forma rápida con estos pacientes, ya que si no las consecuencias pueden ser muy graves. En otras entrevistas, otros profesionales nos han comentado que hay muchos monitores en el mercado, pero que no todos son iguales. Y una de las cosas que nos han destacado de algunos monitores es justamente esto, que hay algunos que te permiten actuar de una forma más rápida que otros. Entonces, queríamos preguntarte, para ti, ¿qué características tendría un monitor ideal para una terapia guiada por objetivos o una terapia para pacientes con shock séptico? Bueno, Rocío, efectivamente la precocidad es indispensable en el tratamiento del shock séptico, ¿no? De hecho, como hemos dicho antes, la primera administración de volumen se da a ciegas en urgencias, ¿no? Te viene un paciente y inicias volumen a ciegas y cuando ya has administrado ese volumen, el paciente no mejora, pues hay que seguir monitorizando al paciente de alguna manera. ¿Qué le pediría yo a un monitor? Pues le pediría que me diera parámetros fiables de precarga, de contractilidad y de poscarga que hayan sido validados, que hayan sido estudiados y que sean fáciles de interpretar, que sean objetivos, que no sean subjetivos. Le pediría que fuera fiable, que fuera preciso. Le pediría en la mayor menor medida que fuera lo más sencillo posible, puesto que ese monitor luego pues, va a ser utilizado por mucha gente y si utilizamos parámetros muy complejos de difícil interpretación, a veces fallan luego a la hora de demostrar que el tratamiento sea correcto o no. Y ahí tenemos, por ejemplo, el SWAN, que después de estar utilizándolo 40 años, pues todavía cuando se hacen encuestas de cómo se utiliza el SWAN, la variabilidad es altísima, ¿no? Entonces, pues necesitamos un monitor que sea sencillo de entender. ¿Qué le pediría yo además? Pues que sea lo mínimamente invasivo posible, que sea lo más seguro posible, es decir, si al menos la monitorización no mejora el pronóstico, que no lo empeore, ¿no? Que sea algo un monitor que podamos utilizar con la monitorización que ya tenemos en el paciente. Es decir, si lleva una vía intraarterial y yo puedo conectar ese monitor a la vía intraarterial y ya me puede dar parámetros hemodinámicos, pues mejor que si le tengo que poner un catéter en arteria pulmonar o una arteria en vía femoral, ¿no? Le pediría que fuera continuo. Por ejemplo, la ecocardiografía, que es un arma a día de hoy en el manejo hemodinámico tremendamente útil, tiene dos problemas fundamentales. Uno, que es discontinuo, ¿no? Que requiere que el médico esté haciendo la ecografía en todo momento. Y la segunda cosa que tiene es que es muy dependiente del observador, ¿no? Por eso la necesidad de tener un parámetro objetivo o un monitor que nos dé parámetros objetivos y además, si es posible, continuos. Que sea rápido, es decir, que lo conectemos y nos empiece a dar información rápidamente y que luego que sea, también le pediría que fuera rápido a los cambios hemodinámicos del paciente. Si el paciente cambia su patrón hemodinámico, que el monitor sea capaz de darnos ese cambio, si no al instante, casi al instante, ¿no? Por ejemplo, el SWAN pues va haciendo termodiluciones y no nos da un gasto cardíaco continuo, sino nos da muy frecuente, ¿no? Él va haciendo termodiluciones y va calculando el gasto cardíaco. Los parámetros derivados de la termodilución transpulmonar, lo mismo, necesitamos hacer esa termodilución y en ese momento sí que nos va a dar muchos parámetros, calibra la onda de pulso y nos va a dar otros parámetros continuos. Pero cada vez que queramos saber
pues volúmenes, cada vez que queramos saber el agua pulmonar extravascular nos va a hacer falta hacer una termodilución, con lo cual tampoco es un monitor continuo en todos sus aspectos. Le pediría que fuera cómodo y por último, pues le pediría que costara lo menos posible la situación que tenemos actualmente, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo para lo último, ¿no? Si el monitor en todo lo demás es excelente, quizá vale la pena gastar dinero en él y no estar gastando en otras cosas, ¿no? Por último, pues eso, que sobre todo que sea útil, ¿no? Que sea útil para el diagnóstico, que sea útil para la evolución, para la clínica del paciente y que sea útil para los parámetros de tratamiento, ¿no? Si nosotros damos un tratamiento, que el monitor nos esté diciendo si efectivamente ese tratamiento está siendo efectivo o no está siendo efectivo. Nos quedamos sobre todo con eso, con que sea continuo y rápido, que nos dé los datos que necesitamos en el momento en los que lo necesitamos. También queríamos hablar, en el caso clínico, presentas varios conceptos sobre monitorización muy interesantes y queríamos preguntarte sobre algunos de ellos. El primero por el que te queremos preguntar es sobre la ley de Frank Starling. ¿Podrías contarnos un poquito en qué consiste? Sí, a ver, este es un concepto que ya muy clásico, ¿no? Y lo que viene a decir que es que el corazón tiene mayor volumen sistólico cuanto mayor presión telediastólica tiene. Es decir, a mayor tensión al final de la diástole, a mayor distensión de ese ventrículo al final de la diástole, mayor contracción, mayor capacidad contractil va a tener ese corazón, ¿no? Es decir, cuanto más volumen es capaz de admitir ese corazón, más volumen y más contractilidad, más fuerza de contracción es capaz de eyectar el corazón. Sería esa relación entre presión telediastólica y volumen sistólico. A mayor presión telediastólica, mayor volumen sistólico. Por eso la importancia de dar volumen. Porque a nosotros al aumentar el volumen, va a aumentar la precarga del corazón, va a aumentar esa presión telediastólica, el corazón va a estar más lleno y va a ser capaz de eyectar más sangre, de tener un volumen sistólico más alto y tener un gasto cardíaco más elevado, ¿no? que es uno de los objetivos que intentamos en el shock séptico. Aumentar la presión de perfusión, aumentando la presión arterial y el gasto cardíaco. El problema de esa ley de Frank-Starling es que no es universal en todos los pacientes. Dependiendo del paciente, cada uno tiene unos límites de presión telediastólica y de volumen sistólico. No es lo mismo una persona joven con un corazón sano que ya parte de gastos cardíacos elevados y que no tiene ningún tipo de problema cardíaco, en el cual va a tolerar muy bien ese volumen y vamos a ver cómo le vamos a administrar volumen. Va a aumentar esa presión telediastólica y el volumen sistólico va a ir aumentando y consecuentemente va a ir aumentando el gasto cardíaco. Si partimos de un corazón que ya está deteriorado de base, esa respuesta al volumen va a ser menor. Pero en cuanto aumentamos volumen, ya nos vamos a pasar. El corazón no va a poder distenderse más de lo que está distendido porque ya está jugando al límite ese corazón y vamos a conseguir muy poco volumen sistólico extra y muy poco volumen, y muy poco gasto cardíaco extra del que tiene de base el paciente. Con lo cual, ese volumen que estamos administrando, esa presión que le estamos dando al corazón, no está sirviendo de nada, incluso puede ser deletérea. Es decir, si nos pasamos, el corazón, como he dicho, puede entrar en fallo cardíaco y disminuir incluso el volumen sistólico. Por eso tenemos que estar en la parte óptima de la curva de Frank-Starling al administrar el volumen. La cosa se complica todavía más porque el mismo paciente en sus diferentes evoluciones en un cuadro isoséptico puede presentar diferentes curvas de Frank-Starling. El paciente cuando te viene en los momentos iniciales puede presentar una curva de Frank-Starling que tolere muy bien el volumen y conforme pasan los días el paciente entra en un shock séptico refractario, se han administrado vasopresores, entra un segundo shock séptico, puede hacer una miocardiopatía secundaria sepsis, es posible que ya no responda tan bien a ese volumen. Por eso la necesidad que decíamos antes de monitorizar ese gasto cardíaco, ¿no? En los pacientes en shock séptico, porque la respuesta al volumen puede ser muy variable entre pacientes y dentro del mismo paciente en los diferentes momentos puntuales de la evolución. Como he dicho,
conforme el paciente vamos metiéndole volumen, va a ir respondiendo hasta que llega a un punto en el que la curva de Kerr-Frank-Starling se hace horizontal, se hace asintótica y deja de responder volumen. Es ahí donde debemos de parar de administrar volumen, porque las consecuencias pues, pueden ser muy deleterias, ¿no? Y para eso nos sirve fundamentalmente la curva de Frank-Starling, para valorar la respuesta al volumen que va a tener ese corazón, aumentando esa presión telediastólica, esa presión al final de la diástole con el volumen que estamos administrando. Antes de continuar con la entrevista, queremos recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden realizar preguntas y las responderemos al final de la misma. Ya me has adelantado mi próxima pregunta, porque has estado hablando de las fases por las que pasa el paciente, de que en un momento dado un mismo paciente puede tener necesidades distintas. Y otro concepto de los que nos hablas en el vídeo es del concepto ROSE. ¿Podrías también hablarnos un poquito sobre esto? Sí, a ver, es un concepto que ha salido en los últimos años. Es la necesidad que tenemos los médicos de compartimentalizar todo, ¿no? Compartimentalizamos la infección en infección, sepsis, séptico, fracaso multiorgánico y muerte. Y aquí se intenta hacer una compartimentalización de las fases por las que pasa un paciente en cuanto a la tolerancia al volumen, ¿no? Un paciente ansioséptico. Ya clásicamente sabíamos que había una dualidad en el ansioséptico, una primera fase en la cual el paciente va a tener un balance positivo, es decir, vamos a meterle más volumen del que va a perder, y eso es así siempre en las primeras horas del ansioséptico. Y luego se hablaba de una segunda fase en la cual el paciente pues empezaba a perder todo ese volumen que le habíamos administrado además, consiguiendo balances negativos, de tal manera que sabemos que si a partir del tercer día o del segundo día, al final del segundo día, tercer día, el paciente presentaba balances persistentemente positivos a pesar del tratamiento, pues el pronóstico era peor que si empezaba a tener balances negativos. Bueno, pues los autores lo que han hecho con esta caracterización del ROSE es estratificar este proceso en 4 etapas, ¿no? Y el ROSE no es más que el acrónimo de las etapas, ¿no? Tendríamos una primera fase, que sería la R, de resucitación, ¿no? Es cuando el paciente nos viene a urgencias, conocemos al paciente, el paciente viene hipotenso, viene con problemas de perfusión tisular, ¿no? Viene hipotenso, y aquí lo que vamos a hacer es una resucitación temprana, vamos a administrar volumen. Este volumen hemos dicho antes que suele hacer a ciegas. Cuando nos viene un paciente no monitorizamos inicialmente ya en urgencias a cualquier paciente hipotenso la arteria, no le hacemos ecocardiografía. Nos viene un paciente hipotenso con un pico febril, una sospecha de infección, y aquí es fundamental el diagnóstico, y lo que hacemos es administrarle volumen. ¿Cuánto volumen vamos a administrarle? Pues va a depender del paciente. Hay pacientes que lo van a tolerar mejor, hay pacientes que lo van a tolerar peor. Hay por ahí pues, estudios, ¿no? Hablan de 30, 20 mililitros por kilo de peso. Bueno, pues mínimo entre 1000, 1500, 2000 mililitros de volumen te lo va a aceptar prácticamente la mayor parte de los pacientes. Si es un paciente joven sin fallos orgánicos, pues probablemente, o sin patologías de base, probablemente podremos irnos a volúmenes incluso mucho mayores, ¿no? Aquí predomina la inflamación, ¿no? Ha pasado un germen al torrente sanguíneo, o hay una respuesta inflamatoria sistémica, hay una inflamación de todos los tejidos y se produce una pérdida de líquido hacia el tercer espacio. Vamos a administrar volumen, ese volumen no lo vamos a perder inicialmente, tenemos un balance positivo. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? Pues que no lleguemos, ¿no? En esta primera fase el problema es no llegar y que la resucitación sea insuficiente. Esto va a ser los primeros minutos cuando conocemos al paciente en un proceso de sepsis, de shock séptico. Si el paciente persiste en esa situación de hipotensión, entraríamos en la siguiente fase, en la O, de optimización, ¿no? Aquí ya necesitaríamos optimizar el tratamiento de ese shock séptico. Hay que intentar llevar la tensión arterial a unos límites razonables en los cuales aseguremos la perfusión orgánica, pero aquí hemos pasado de la inflamación a la isquemia y reperfusión orgánica.
¿vale? Va a predominar la isquemia en esta segunda fase. Los órganos no van a tener la microcirculación adecuada, no les va a llegar el oxígeno a través de las células, porque esa microcirculación no consigue llegar a los tejidos, pese a que la sangre está oxigenada. Y lo que tenemos que intentar aquí es aumentar la tensión arterial, seguir administrando volumen, iniciar vasopresores. Problema, que ya entramos en un riesgo de que nos pasemos con el volumen, ¿no? Recordemos que hemos administrado ya un volumen de carga y aquí sí que se recomienda el guiar en esta segunda etapa esa respuesta a volumen por unos indicadores fiables, ¿no? Por unos marcadores que nos digan si el paciente va a tolerar ese volumen o no va a tolerar, porque el riesgo que tenemos aquí es de pasarnos y puede ser incluso deleterio para el paciente. Así pues, tenemos que guiar esos bolos de volumen pues con algunos de los parámetros de los que hablo en la charla, pues la variación de volumen sistólico, de presión de pulso, test de elevación de piernas. Hay muchos a día de hoy, por la ecografía, la variación del diámetro de la vena cava inferior también es un parámetro excelente que podemos utilizar en los que sean muy duchos en utilizar la ecografía. Y bueno, esto duraría pues las primeras 24-48 horas, ¿no? Como he dicho antes, pasadas esas 24-48 horas deberíamos de entrar a una fase ya de estabilización, ¿no? La S de Rose es de stabilization en inglés, estabilización en castellano. Hemos administrado antibióticos, hemos conseguido remontar al paciente y seguimos con un problema de isquemia reperfusión orgánica. Aquí ya entra más la reperfusión que la isquemia, ¿no? Hemos conseguido volver a parámetros de presión arterial normales, la microcirculación sigue muy alterada, pero estamos consiguiendo que llegue el oxígeno aparte de los tejidos, ¿no? Aquí vamos a tener una fase de recuperación orgánica lenta, iremos viendo cómo se va recuperando pues, la diuresis, si va recuperando la función renal, deja de empeorar el pulmón y podemos entrar a una fase de estabilización, de que el paciente se encuentra en un distrito respiratorio estable sin empeorar y que poco a poco va mejorando, y así en todos los órganos. Entraremos en el momento de mejoría del paciente, ¿no? El paciente pues poquito a poco va mejorando. Aquí ya el balance debería de empezar a ser neutro o negativo, ¿vale? Debería de estar empezando ya a conseguir que sacamos más líquido del que vamos entrando, porque lo que he comentado antes, sabemos por varios estudios que si los balances siguen siendo persistentemente positivos a partir del segundo o tercer día, el pronóstico del paciente empeora. Aquí lo mismo que pasa con los parámetros de perfusión tisular, ¿no? Si no hemos conseguido al menos que el delta lactato, ¿no? Que el lavado de lactato sea negativo, es decir, que vaya para abajo, el pronóstico del paciente va a ser muy malo, ¿no? Si mantenemos durante los primeros 72 horas un látigo elevado que no mejora, la mortalidad superior al 70%. Así que tenemos todos estos parámetros que nos tienen que ayudar a valorar la respuesta a los 3 primeros días, ¿no? Que sean quizá 2-3 primeros días los más importantes en un cuadro de lesión séptico. Aquí, en la tercera etapa de optimización, el objetivo de la fluidoterapia es el soporte orgánico. No tenemos que administrar bolos de fluido, sino que es un fluido de mantenimiento para mantener el soporte orgánico, que no empeoren, mantener una eubolemia e intentar volver a captar todo ese líquido que se nos ha ido del tercer espacio y que vuelva a la circulación y que los riñones empiecen a eliminarlo. Por último, cuando el paciente entra ya en fase de curación, tendremos la fase que llamamos de evacuación, en los cuales el paciente pasa de estos edemas que hemos acumulado durante todos estos primeros días a un balance negativo persistente. El paciente va a ir orinando más o va a ir perdiendo más líquido el que le vamos metiendo, va a ir recogiendo los edemas del tercer espacio, va a ir entrando a fase anabólica en la cual las proteínas irán aumentando, hará una fase anabólica de Matías y aquí pues el paciente empezará a recuperarse, a deshincharse, ¿no? Lo llaman como desresucitación, ¿no? Es un momento en el que todo vuelve a la normalidad, todos los órganos van volviendo a la normalidad y de recuperación de los fallos orgánicos. ¿Cuál es el riesgo aquí? Pues que si nos pasamos con ese balance negativo y empezamos a utilizar diuréticos en exceso o intentemos hacer balances negativos en exceso, que nos pasemos y entremos otra vez en hipovolemia, ¿no?
Por eso también es importante pues, seguir monitorizando a los pacientes en esta fase de recuperación. Quizá aquí ya no sería tan necesario monitores muy invasivos y podríamos utilizar pues, monitores mínimamente invasivos basados en la onda de pulso que nos pueden dar mucha información, ¿no? Y esto sería pues, las 4 fases, ¿no? del ROSE que ahora, pues desde hace 2 o 3 años, vienen en algunas publicaciones y que el concepto a mí me resultó atractivo y por eso lo puse en la charla. Bueno, ya nos has adelantado algunos de los índices de respuesta que sueles utilizar y queríamos preguntarte sobre ellos. Si nos puedes decir cuáles son los índices de respuesta al fluido que utilizáis y por qué elegís uno u otro, porque en el vídeo nos comentas que en este paciente en concreto habéis elegido un índice porque no podéis utilizar otro. Entonces, queríamos saber cuáles son y por qué, cuándo se utilizaría cada uno. Si yo tuviera que elegir uno, elegiría la variación de presión de pulso, sería para mí el parámetro mejor a día de hoy. Es un parámetro medido, como estaba comentando antes, y no estimado. El monitor va a medirnos esa variación de presión de pulso, esa presión de pulso y su variación con respecto a los movimientos pulmonares. Y en los estudios han demostrado que este parámetro, cuando cumple las condiciones correctas para su medición, es el que tiene mejor sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo para la administración de volumen. Tiene una curva ROC, un área bajo de la curva ROC muy buena, y si se hace con las condiciones adecuadas y tiene un valor alto, es decir, tenemos una variación de presión de pulso pues, superior al 13%, ese paciente casi con toda seguridad que va a responder a volumen, ¿vale? El problema es esas condiciones adecuadas, que son muchas condiciones adecuadas. El paciente tiene que estar sedado, tiene que estar conectado al respirador y no tiene que tener respiración espontánea. Es importantísimo, con lo cual, pues muchas veces tiene que estar relajado. Es muy importante que el paciente no presente respiración espontánea, porque si hay respiración espontánea, esa variación de presión de pulso pues va a ser mucho mayor. Además, tiene que estar en un ritmo rítmico, un ritmo sinusal. Si el paciente se encuentra arrítmico, lo que va a ocurrir es lo mismo, que entre una presión de pulso y otra, pues como el corazón no se llena igual porque tiene tiempos diferentes de llenado, esa variación de presión de pulso va a ser más elevada de lo que correspondería y nos va a dar un valor falsamente elevado, ¿vale? Además, se recomienda para su uso que el paciente no presente una presión intraabdominal elevada, que no esté con altas dosis de noradrenalina, aunque por más que lo leo yo, no definen cuánto es esas altas dosis de vasopresores, y te recomiendan que lo hagas con volúmenes tidal al menos de 8 mililitros por kilo, que si lo haces con 6 mililitros por kilo puedes estar infraestimando esa variación de presión de pulso. Con lo cual, si tenemos un paciente en distrés, a la hora de valorar esa presión de pulso, deberíamos de acercarnos, hacer un cambio en el volumen tidal, ver cómo responde, si hay una variación de presión de pulso que nos permitiera la administración de volumen y administrarla, y luego volver a esos 6 mililitros por kilo. Otro parámetro derivado de la onda de pulso sería la variación de volumen sistólico. Es parecida a la variación de presión de pulso, solo que aquí en lugar de la presión de pulso hablamos del volumen sistólico, que es un parámetro estimado y no medido. Con lo cual, pues el índice de error pues, puede ser mayor en función de si la onda de pulso es mejor o es peor o lo está determinando bien ese volumen sistólico. Pero el funcionamiento sería muy similar a la variación de presión de pulso. Problema, que muchas veces el paciente está con arritmias o presenta alguna de los problemas que estábamos teniendo ahí, que el paciente no está intubado, el paciente tiene arritmias, el paciente se encuentra con respiración espontánea, en cuyo caso este parámetro pues no nos va a servir y tendremos que usar otros. Si no podemos utilizar estos parámetros, pues tenemos otros, ¿no? ¿Cuál utilizaría yo como segundo parámetro? Pues para mí el test de elevación de las piernas también es un parámetro muy fiable. Tenemos al paciente a 45 grados sentados y lo que vamos a hacer es en un mismo movimiento tumbarlo y subirle las piernas. ¿Qué vamos a conseguir con ese movimiento? Pues una autotransfusión de sangre de las piernas hacia el corazón. El corazón de repente tiene
un aumento de volumen de unos 300 mililitros que le vienen de las piernas y es como si le estuviéramos metiendo un bolo de líquido sin administrárselo, ¿no? Con lo cual evitamos el problema de sobrecarga de líquido. Si el gasto cardíaco aumenta un 10%, más de un 10% durante los siguientes 30 segundos después de hacer esa maniobra, lo daríamos como que el paciente va a responder a volumen y podríamos administrar un bolo de 500 mililitros de líquido, ¿no? A ver, es fácil de hacer y fácil de interpretar. Problema, que necesita una monitorización continua del gasto cardíaco. No podemos hacerlo a ciegas porque no nos va a servir, no podemos tomar la tensión arterial y no podemos ver de forma no invasiva y ver si responde o no responde, sino que nos hace falta una vía intraarterial y, a ser posible, un monitor que nos esté diciendo si aumenta el gasto cardíaco y si aumenta esa presión de perfusión, ¿no? Con lo cual, pues tendríamos aquí tendremos la necesidad de monitorizar al paciente. Otro parámetro que podemos utilizar son los llamados mini fluid challenge o fluid challenge, que son parámetros que no me gustan mucho, porque al final es meterle más volumen al paciente. Entonces, en el caso veíamos como el paciente pues, no toleraba el decúbito, ¿no? Porque se encontraba con mucha insuficiencia respiratoria y estaba en respiración espontánea. Con lo cual, aquí utilizamos el mini fluid challenge, ¿no? Que es administrar un bolo en un minuto de 100 mililitros de suero fisiológico y ver si aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Si aumenta el gasto cardíaco, pues más de un 6% lo daríamos como positivo y el paciente podría responder a volumen y daríamos ya un bolo mayor de 250 de 500 mililitros. Esto lo podríamos repetir todas las veces que hiciera falta hasta ver si el paciente sigue respondiendo o no sigue respondiendo. El problema de esto es que para hacerlo hace falta administrar el volumen, con lo cual ya podemos estar haciendo una sobrecarga. También tenemos el Fluid Challenge, que es un poco lo mismo. Es en lugar de utilizar 100 mililitros, utilizar 250 mililitros en 10 minutos o 500 mililitros en 20 minutos y ver la respuesta. Pero claro, dar volumen para ver si responde a volumen entra un poco en contradicción con lo que estamos diciendo, ¿no? De intentar no pasarnos con la administración de líquidos en los pacientes que están en shock séptico. Con lo cual, pues yo me quedaría con los dos primeros parámetros. Hay otros. Está el test de oclusión de la vía aérea, que también necesita que el paciente esté intubado, pero ahí, por ejemplo, nos serviría un paciente que estuviera en fibrilación auricular o arrítmico, en los cuales, y que estuviera intubado y no presentara respiración espontánea, lo que se trata es de hacer una pausa expiratoria de 30 segundos y ver si durante esa pausa expiratoria el paciente presenta un aumento del gasto cardíaco. Al no tener los movimientos del pulmón, esa presión transpulmonar que está ejerciendo sobre el corazón está libre de llenarse al completo y si vemos que hay un aumento del gasto cardíaco al final de esos 30 segundos, nos da a entender también que el paciente va a responder a volumen y aquí las arritmias no serían un problema, así que sería la respiración espontánea y necesita que el paciente esté intubado. Y por último, la ecografía. La ecografía nos puede ayudar mucho en los pacientes. Podemos utilizar la ecografía de la vena cava para ver la variación de los diámetros de la vena cava inferior y la vena cava superior. Si está colapsada y colapsa en la inspiración y la expiración, ese paciente casi con total seguridad va a responder a volumen. Sin embargo, si tenemos una vena cava dilatada de más de 20 milímetros que no colapsa en inspiración, que no hay movimientos en inspiración, ese paciente es poco probable que responda a volumen. Y por último, la ecocardiografía, pues tenemos otra serie de parámetros como la onda E' o el tiempo de relajación isovolumetría que nos pueden ayudar también a determinar la situación de precarga del corazón, pero para eso hace falta ya un entrenamiento en ecografía y que no, a lo mejor no está en la mano de todos. Yo me quedaría fundamentalmente con los dos que os he dicho. En el paciente que tenga las características ideales, utilizar la variación de presión del pulso y cuando no las cumpla, pues el test de elevación de las piernas sería el ideal, sabiendo que tenemos pues el mini fluid challenge y el test de oclusión de la vía aérea como otros parámetros y la ecografía de ayuda en momentos puntuales ante dudas. Por último, para cerrar, nos gustaría, bueno, en el caso clínico nos dices un par de puntos clave que hay que tener en cuenta cuando te enfrentas ante un paciente con shock séptico y nos gustaría cerrar la entrevista del mismo modo, conocer cuáles son estas pautas clave a tener en cuenta. Pues las pautas claves es,
un rápido reconocimiento, o sea, hay que actuar rápidamente, un diagnóstico precoz y intentar cumplir los objetivos que tenemos en las 6 primeras horas, ¿no? Tenemos que intentar diagnosticar al paciente, tenemos que buscar el foco, tenemos que sacar cultivos en la primera hora y administrar el antibiótico en función del foco y a la dosis adecuada en la primera hora, porque como os he dicho, cada hora que se retrasa el tratamiento antibiótico, cada hora que se retrasa el tratamiento ansiolítico aumenta considerablemente la mortalidad, ¿no? Ahí es donde el código sepsis está haciendo un papel fundamental, ¿no? Hay que saber que el shock séptico no es algo solamente que vemos en cuidados intensivos. Lo ven también los compañeros de urgencias. De hecho, el paciente suele entrar por urgencia y son los primeros en diagnosticar la sepsis y shock séptico, son los primeros en tratarlo. Nos vienen pacientes de interna, nos vienen pacientes de cualquier especialidad médica, de neumología, incluso los quirúrgicos, pues también están jugando un papel importante, ¿no?, en el control del foco, ¿no? Cada vez saben, los cirujanos, los traumatólogos, cualquier de especialidad quirúrgica está más al día en el tratamiento del shock séptico y el control del foco lo tienen como muy presente ya, y enseguida que hay un shock séptico y hay un foco, lo primero que hay que hacer es drenarlo, ¿no? Entonces, en esas primeras 6 horas lo que habría que hacer es intentar una resucitación temprana y precoz, después de un diagnóstico adecuado, administración de antibiótico después de sacar cultivos, intentar controlar el foco y sacar algunas analíticas para ver cómo va a ir respondiendo en las siguientes horas. Ahí nos va a ayudar mucho la procalcitonina en el diagnóstico y ver si el tratamiento que hemos puesto antibiótico es adecuado, monitorizando la procalcitonina en los siguientes días podemos ir viendo cómo va bajando o cómo no se modifica o va aumentando, con lo cual nos podría hacer una idea de si hemos acertado o no, si hemos acertado o no con el tratamiento antibiótico. Y el lactato también tiene aquí un papel fundamental, tanto el lactato al ingreso, que es un parámetro pronóstico muy importante y de diagnóstico, como el lavado de lactato, es decir, pues hay que medir el láctico cada 4 o 6 horas e ir viendo si conseguimos disminuirlo o por contra va aumentando. Si los primeros 72 horas el paciente no hemos conseguido estabilizar el ácido láctico, el lactato, y por contra va en aumento inexorable, va a ser mucho peor que aquel que conseguimos lavar el lactato, ¿no? ¿Qué me quedaría yo con el shock séptico? Pues en esas 6 primeras horas, y después de esas 6 primeras horas hay que guiar ya el tratamiento por unos objetivos hemodinámicos que requieren una monitorización, ¿no? Se puede hacer en urgencias, se puede hacer en cuidados intensivos, se puede hacer en una sala de intermedios que esté preparada para ello. Yo iniciaría la monitorización lo antes posible con un sistema mínimamente invasivo, y el monitor Mosquer solo requiere una vía arterial. Haría una ecografía pues para ver de qué función partimos, si nos puede ayudar algo más la ecografía en el tratamiento, y guiaría ya el resto del tratamiento tanto de vasopresores como de fluidos con los parámetros hemodinámicos que estábamos hablando. Si nos quedamos cortos con eso, pues podemos ir a sistemas de monitorización más agresivos. Por ejemplo, si el paciente en un shock cardiogénico y va a llevar sistemas mecánicos de soporte, pues quizá entraríamos en un momento en el que el SWAN jugaría su papel. Si el paciente entra en un distrés respiratorio y presenta un problema de alta permeabilidad vascular pulmonar, pues algún sistema que nos diera esta vascular pulmonar también jugaría su papel, ¿no? Los de termodilución transpulmonar, pero para iniciar el tratamiento y como guía de tratamiento prácticamente en todas las fases, un monitor basado en la onda de pulso que sea fiable no es suficiente, ¿no? Y a día de hoy yo lo que comentaba al principio, no entiendo un tratamiento de un shock séptico sin monitorizar parámetros de percarga, de contractilidad y de poscarga. Y bueno, los parámetros derivados del test el test de elevación de las piernas y el test de oclusión de la vía aérea son perfectamente válidos en la fibrilación auricular. También podemos utilizar otros parámetros derivados de la termodilución transpulmonar, pero ya para eso necesitaríamos un monitor que requiere pues una vía arterial femoral y requiere bolos de líquido pues para acelerar esa termodilución transpulmonar. Si nos vamos a los monitores basados en la onda de pulso,
nos sirve en fibrilación auricular, nos sirve tanto el test de la oclusión de la vía aérea, nos sirve el Mini Fluid Challenge y nos sirve el test de elevación de las piernas. Vamos a ir a por otra pregunta más. Nos preguntan, ¿cómo se monitoriza la poscarga global? Buena pregunta. Mirad, habitualmente la poscarga la hemos estado monitorizando con las resistencias vasculares sistémicas, ¿no? Es un mal parámetro de poscarga, pero al final va a depender mucho de la tensión arterial y del gasto cardíaco. Con lo cual, pues bueno, prácticamente decir la poscarga es la tensión arterial, es decir, pues va a ser lo mismo que decir que son las resistencias vasculares sistémicas. Si tenemos un bajo gasto cardíaco, nos van a salir siempre unas resistencias altas, y tenemos un alto gasto cardíaco, nos van a salir unas resistencias bajas. A día de hoy se están utilizando otra serie de parámetros, por ejemplo, la elastancia arterial, que es un parámetro que va a valorar esa variación de presión con esa variación de volumen que se produce en cada latido. Es un parámetro prometedor de poscarga. Hay ahora varios estudios en los cuales pues, nos habla de su utilidad en determinar la poscarga, o la elastancia dinámica, que sería el cociente entre la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico. También son parámetros que a día de hoy se están utilizando para valorar la poscarga. No os puedo decir a día de hoy un parámetro ideal para valorar la poscarga. Os puedo decir que si miráis, hay recientemente varias cosas publicadas sobre la estancia tanto estática como dinámica, ¿no? Y que probablemente sea un parámetro prometedor en un futuro próximo que podamos utilizar para valorar la poscarga, ¿no? Pacientes con una elastancia arterial muy alterada, con una disincronía, ¿no?, entre el corazón y la tensión arterial, con un ciclo cardíaco ineficiente, pues van a tener mayor mortalidad que aquellos que el acoplamiento sistólico con la tensión arterial es mejor, ¿no? Pero son todo a día de hoy estudios en marcha, mucha teoría y pocos estudios que hayan valorado eso en pacientes reales y cómo se puede modificar esa poscarga, ¿no? No os puedo dar una respuesta clara. Os sí que os puedo decir que para mí las resistencias vasculares sistémicas son un mal parámetro de poscarga, es lo que os he estado utilizando, y yo a día de mañana, ¿no?, en el futuro próximo, apostaría por parámetros como la elastancia estática o la elastancia dinámica, que por ejemplo el Mosquer nos da ambas. Estamos entrando ya en el último minuto, entonces hay más preguntas, pero las responderemos en nuestro blog. Yo te las recogeré todas, te las enviaré a ti, Sergi, y las responderemos en nuestro blog. Antes de despedirnos, queremos recordar que este jueves a las 6 contaremos con Gloria Ortiz, experta en acceso vascular, que nos hablará de las líneas medias. Bueno, Sergi, muchas gracias. Nos quedan 50 segundos. Ha sido un placer contar contigo y que nos puedas esclarecer tantas dudas sobre monitorización y sobre el manejo del shock séptico. Gracias a vosotros por contar conmigo en esta situación de pandemia que hemos vivido. Y nada, a vuestra disposición, intentar responder a las preguntas en el blog. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias. Adiós.